Hola a todos y todas, muchísimas gracias de acompañarme el día de hoy. Este es mi podcast de Viaja con Isabela. Yo soy Isabela y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que estoy emocionada por presentarles. Tiene un gran impacto en su localidad y la verdad es que quién mejor que ella para contarles. Bienvenida, Pati, a este espacio. Hola, Isa, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de poder platicar contigo. Yo, la verdad, la emocionada soy yo, porque cuando escuché tu historia fue como, no, wow, de verdad necesito tenerla en el podcast, porque siento que tu historia puede inspirar a muchas personas, no solo los que están aquí en México y en Coyoacán, sino todos mis seguidores en todas partes de Latinoamérica, incluyendo los que me están viendo desde Honduras, que, pues bueno, la mayoría de ustedes saben, soy de Tegucigalpa, Honduras. Entonces, tu historia siento que es eso, una inspiración para todas las mujeres que estamos tratando de crear un cambio en nuestro entorno y decir como, no, si ella puede, yo también. Entonces me gustaría comenzar con la primera pregunta. Háblanos un poquito de ti, cómo eras desde pequeña, si eras una chica rebelde o si eras como la guri guri o la buena, la que no se metía en problemas, porque la verdad es que todas las que queremos crear un cambio, comenzamos con una infancia como que se nos nota desde chiquito como, no, si es que ella está en lo que está porque se le miraba desde chiquita. ¿Eras esa persona o no? Pues fíjate que, o sea, a partir de algún periodo sí empecé a ser rebeldona, ¿no? Yo creo que ha de haber sido a finales de la secundaria cuando ya verdaderamente me descubrí con un liderazgo. Pero antes de eso, en la primaria, yo solía ser muy cohibida. Sí, me daban pena muchas cosas, hablar con gente, ¿no? De ese típico que tu mamá te dice, contesta el teléfono y tú no, ¿qué voy a decir, no? Y creo que también me di cuenta a tiempo, porque me costaba mucho trabajo interactuar con personas, ¿no? Socializar. Y dentro de eso dije, pues no puedo permitirme, pues, privarme, ¿no? De la interacción con otras personas. Entonces yo solita como que trataba de obligarme a hablar con otras personas, ¿no? A interactuar. Y a partir de eso me descubrí buena con las personas y descubrí poco a poco un liderazgo que tenía que se fue teniendo que entrenar, ¿no? En la secundaria me invitaron a algunas organizaciones que impulsaban el liderazgo en jóvenes. Y a partir de eso fui entendiendo y escuchando justo otras historias de otras personas que pues teníamos una responsabilidad, no podíamos quedarnos en nuestro mundo cada quien, no, porque esa es la parte más cómoda, pero sí había una necesidad de salir de esa zona de confort para poder hacer algo más, ¿no? Con las personas que estaban a nuestro alrededor. Entonces de ahí, de la preparatoria en adelante, ya fue cuando empecé a ser la rebelde, cuando empecé a ser la latosa de la escuela, ¿no? A la que mandaban a los reportes. Entonces, sí fue una etapa complicada, pero el chiste es pues, saber explotarlo, ¿no? ¿Y cuál fue la primera causa con la que te identificaste y a qué edad? Híjole, hay varios periodos de la vida en las que me fui descubriendo. Yo, fíjate que entré a la universidad y no me autodescribía como feminista, ¿no? De hecho, yo tenía un poco esta mentalidad de, no, pero es que te tienes que esforzar y el esfuerzo te puede hacer llegar a muchos lugares y no importa si eres hombre o mujer, ¿no? Y te vas dando cuenta sobre la marcha que sí hay una serie de desigualdades que son invisibles, que se han sabido guardar muy bien y que nos han hecho empezar desde un espacio pues muy desigual, ¿no? Entonces, te platico, una vez me invitaron a un estudio de mercado, creo que era de cervezas, una cosa así. Y en ese estudio de mercado habíamos 10 personas sentadas y el ejercicio era dibujar a nuestro presidente ideal, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba ahí dibujando a su presidente ideal, le tenías que poner nombre, pues un poco caracterizarlo, ¿no? Y entonces empezaron las presentaciones de nuestros presidentes ideales y de 10 personas que estábamos en la mesa, pues ya presentaron todos y la última persona presentó su dibujo y ella dijo, yo no tengo un presidente, yo tengo una presidenta ideal. Y a mí me explotó la cabeza porque ni siquiera me pasó por aquí. O sea, ni siquiera me cuestioné la posibilidad de dibujar un hombre o una mujer. O sea, lo hice automático. A mí me dijeron, dibuja a tu presidente y yo dibujé a un hombre.
un rey filósofo. Entonces, en ese momento dije, hay algo mal aquí, ¿no? Definitivamente sí hay una desigualdad que tenemos las mujeres y que la tenemos internalizada, tanto hombres como mujeres. O sea, sí es algo social, es algo cultural que tenemos que empezar a combatir, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo sí empecé a hacer activismo a favor de los espacios de las mujeres, ¿no? Pero lo primero, obviamente, era entenderlo, vivirlo y que algo lo detonara y a partir de eso, pues sí, estar peleando más lugares como por la desigualdad que tenemos las mujeres en el mundo, ¿no? ¿Y cómo comenzaste a hacer esa desconstrucción en tu cabeza? Porque a mí también me ha estado pasando últimamente, hago muchos ejercicios de creatividad y cuando empiezo a describir ciertas situaciones, veo cómo influye lo del género. O sea, y es como, ¿por qué estoy hablando de un hombre? ¿Por qué cuando escribo también a veces lo hago como que si fuera un hombre? Y Sí, es como, sí, ¿pero sí, de sí. dónde viene eso? Entonces, para mí ha sido como un poquito retador, como el tener el momento de hacer lo que tenga que hacer, pero dar un paso hacia atrás y ver cuáles son mis creencias. Y a veces son creencias muy limitantes que tenemos las mujeres simplemente por nuestro entorno. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de desconstrucción, de rodearte con otras mujeres que piensen igual que vos? O sea, a ver si nos platicas un poco. Sí, la verdad es que no termina ese proceso de construcción. Es todos los días, es impresionante. Yo siempre me cacho haciendo cosas que pues son de alguna forma machistas, ¿no? Porque nosotras también podemos tener actitudes machistas. Y es súper difícil ir en contracorriente. Te platico otra de las anécdotas. Una vez fui a un concurso de oratoria en la prepa y fue en la UNAM con profesores eméritos de la UNAM, ya sabes, los señores viejitos que llevan años ahí, pues personas muy preparadas, ¿no? Con muchísimos conocimientos. Y yo era la única mujer que había llegado a la final del concurso de oratoria. Pasó el concurso de oratoria, yo pasé, me sentí increíble, dije, ya la rompí, ¿no? Todo el mundo me felicitaba. Y a la hora de la premiación, pues resulta que ganaron 3 güeyes. Yo perdí, dije, pues ya, ni modo, no pasa nada, ¿no? Pero una cosa que sí me sacó de mis cabales fue que se paran los profesores eméritos de la UNAM y me dicen, ay, a ver, la muchachita que vino al concurso, ¿se puede parar a entregarle sus premios a los ganadores? Así. ¿En serio? ¿Cuál edecán? Yo en ese momento entré en un lapsus y dije, ¿qué hago? Es que si me paro, pues estoy abonando a la lógica de estos señores. Pero si no me paro, me van a linchar aquí, ¿no? Estoy en medio de puros señores, machos. O sea, sí fue una pelea interna. Y en ese momento me quedé en shock, la verdad. Y no contesté y me seguían diciendo, a ver, muchachita, párate, párate, párate. Bueno, en ese momento no pude, tengo que confesar que no pude decir que no. Me paré y me sentí culpable durante días. Y dije, a partir de ese momento, no me vuelve a pasar. O sea, esas cosas que sí puedes identificar de manera rápida, pues lo que tenemos que hacer es dar un alto, por más difícil que sea por el contexto. Y a partir de eso, pues, o sea, te digo, son esos ejercicios que te van pasando en la vida diaria, con los que estás peleando y que tenemos que empezar nosotras a defender, ¿no? Esos lugares que tenemos. Entonces yo en ese momento debí de haberme parado y decir, yo no vengo de decán, ¿no? Wow. Pero sí se los dije al final, ¿no? O sea, me paré, los entregué y sí les dije a los profesores eméritos, yo vine como participante, no como edecán, entonces me voy a quedar aquí arriba del podio, ¿no? Y ya. Pero sí fue durísimo, la verdad. O sea, es una pelea de diario. Sí, la verdad es que son situaciones en que, bueno, creo que todas nos afrontamos con ese tipo de situaciones donde no sabemos ni siquiera qué decir, cómo actuar. Claro. Y sobre todo porque lo que decís vos, o sea, si lo hago, avalo. Si no lo hago, me pueden decir que soy X o Y. Entonces, al final, yo también estoy en esa lucha de hacer lo que yo considero correcto y lo que está bien para mí, aunque el de la demás gente no lo entienda, no lo vea como yo, pero al final es mi vida. Y es como, yo quiero ser tratada. Claro, y es que la lógica machista es una pinza. O sea, si no eres parte si no actúas como esperan los machos que actúes, entonces estás siendo una resentida, ¿no? Una rebelde que no le gustan las reglas, ¿no? Que quiere todo el tiempo ir en contracorriente. Y si lo acatas, te vuelves parte del problema, ¿no? Entonces, esa lógica, pues no hay mucho para dónde hacerse. Y por eso se está volviendo muy complicado que
que el feminismo pueda llegar a esos lugares donde los hombres están en su silla y no se quieren mover de ahí, ¿no? Sí. Es muy Wow. difícil. La verdad es que son historias, o sea, aunque pueden parecer como cotidianas, pero en realidad son las que nos marcan y esas son las historias importantes, las que detonan un cambio en nuestra vida y cómo nosotros nos vamos a comportar en la sociedad. La verdad es que qué bueno que hayas tenido esa introspección, porque no todas nos pasa igual. A veces solo quedamos con la culpa y nos vuelve a presentar otra situación y es como, bueno, es que la sociedad es así, entonces yo voy a ser así. Exactamente. Y no se trata de eso. O sea, al final yo siento de que es nuestra responsabilidad ser el cambio y lo que nosotros queremos ver en la sociedad. Sí, se toma de tener muchos ovarios, de hacerlo. O sea, a mí me toman como... Es más, a mí me describieron en mi antiguo trabajo como disruptiva. Esa era mi descripción. Porque iba en contra del sistema. Sí. Porque me decían, pero es que eso no se hace así. Lo que no se haga así no quiere decir de que se deba hacer así. También los tiempos están cambiando. Si nosotras también merecemos más espacio. 100%. También tenemos muchas más cosas que decir y probablemente ustedes no están acostumbrados a escucharnos. Pero pueden disfrutar mucho lo que nosotros tenemos que decir. Inclusive se pueden sumar porque al final, no es por nada, pero todos venimos de las mujeres. Exactamente. O sea, sí. Bueno, me gustó una frase que vi en tu Facebook, la de piensa global, actúa local. ¿Cómo aplicas esta frase en tu día a día? Mira, para empezar, digo, yo me dedico a la política. Lo digo con mucho orgullo porque muchas personas le tienen mucho miedo al tema político. Yo soy una de ellas. A los partidos políticos. Porque, claro... es un lodazal, la verdad. Ha sido una profesión totalmente degradada por las personas que la ejercen. Y el chiste, bueno, uno de mis objetivos, la verdad, es volverle a dar valor, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que la política está en todos lados, ¿no? O sea, eso de que no, ya no me dedico a la política y las personas que se vanglorian de decir yo no estoy en ningún partido político, a mí no me gusta hablar de temas públicos. Yo pienso que estamos evadiendo, porque de ahí nace la irresponsabilidad de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? El niño abandonado, la persona sin seguridad social, el anciano abandonado. Entonces creo que tenemos que agarrar más responsabilidad de eso, pero todo parte de entender que todo lo que hacemos es política, ¿no? Cuando negocias con tus papás el permiso para salir de fiesta con tus cuates, es política. Tienes que sentarte a negociar, a sentar tus puntos a favor, a escuchar los puntos de tus papás y llegar a un punto medio para lograr o no tus objetivos, ¿no? Cuando estamos en la escuela, cuando salimos a trabajo, cuando interactuamos con nuestros colegas, todo eso es político, ¿no? Entonces, yo como a partir de que entro al mundo de los partidos como tal, me doy cuenta de que sí hace falta cambiar la forma de hacer política, ¿no? Porque justo en nuestra cabeza la política es estos señores de traje en la Cámara de Diputados y haciendo negociaciones de alto nivel, a puerta cerrada. Entonces, creo que para poder redignificar el servicio público tenemos que hacer la política de formas distintas, ¿no? Claro. Y esa cosa de hacer la política de formas distintas, creo que para nosotras, y lo digo nosotras porque más adelante vamos a platicar de eso, pero yo soy parte de un colectivo de morras que hacen política, que se llaman las Morras Chilangas, y que gracias a eso pues tuve fuerza y empuje para salir a campaña a mis 25 años. Pero creo que justamente dos detalles nos han hecho, dos objetivos tenemos como para cambiar la política en este país y creo que también se replica en América Latina, ¿no? La número uno es esto de actuar local, pensar global, y la segunda es actuar y hacer política en lo colectivo. Entonces, el actuar local, pensar global parte de una crítica a cómo se ha hecho política en nuestro país, en México particularmente, porque todo mundo espera esta figura grandota, este Mesías que va a salvar a toda la República Mexicana, a todo Honduras, a todo Brasil, y que va a cambiar las cosas desde el trono mayor, que es la presidencia, ¿no?, de los países. Creo que esa visión se está agotando porque, número uno, es una mentira que una persona pueda solucionar todos los problemas de un país entero.
tomando en cuenta las desigualdades que hay entre los territorios, las condiciones, las narrativas, las diferencias que hay en las colonias, en los municipios, en los estados. Entonces, me parece que la primer tarea que tenemos que hacer para poder cambiar la forma de hacer política es voltear esa lógica y empezar a pensar desde lo local. Porque las autoridades que están más cerquita de nuestras colonias, de nuestros municipios, pues son las que entienden más la forma en la que vivimos, nos movemos, ¿no? Y esas personas deberían de ser las que toman las decisiones más importantes para esas regiones. Entonces, creo que iniciar por hacer política desde lo local, desde nuestras colonias y municipios específicamente, va a poder cambiar la lógica de estar esperando un Mesías que salve, porque eso nunca va a pasar. Y vamos a vivir en esa lógica para siempre, ¿no? Vamos a estar durante décadas y siglos buscando a esa persona que solucione todos nuestros problemas, cuando en realidad son un colectivo, un conjunto de muchas personas que van a lograr hacer un cambio como en lo territorial, ¿no? En lo terreno, en nuestra realidad más cercana. Y pues justo la segunda cosa que creo que, bueno, y de ahí parte esa frase, ¿no? De actuar local y pensar global. Si tú en tu localidad haces las cosas de manera distinta, te enfocas a escuchar a las personas, en entender sus problemas, sus dolores, sus vivencias, en saber lo que caminan, viven, trabajan las personas en las calles. Entonces, a partir de eso, puedes ir generando una mejoría en tu localidad y si eso se replica, de manera global vas a generar una mejoría. Es un camino muy lógico, ¿no? Me parece más lógico que lo del Mesías. Y la segunda cosa es hacer política en lo colectivo. Creo que ya muchas de las personas están hartas de que todo en la política tiene que ser unipersonalista, ¿no? Que nosotros vemos muchísimos rostros de señores, de gente que quiere el spotlight, que digo, creo que ese momento tiene que terminar y tenemos que empezar a entender que la política se hace en lo colectivo, en equipos. No tiene una persona la respuesta a todas las preguntas. Al contrario, si unes diferentes perspectivas, diferentes personas, personalidades que tienen expertise en distintas cosas, puedes llegar a resultados mucho mejores que si una sola persona toma la decisión, ¿no? Sí, la verdad es que juntas hacemos eco, pero por nuestra cuenta solo es un canto que a veces pueda que ni siquiera nadie lo escuche. Exactamente. Y a mí me pasó una experiencia muy interesante. Antes, o sea, fuera de cámara te comentaba que venía de un programa de Georgetown University, la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y en este programa nos llevaron a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y tuvimos la oportunidad de hablar con Francisco Guerrero, que es uno de los secretarios. La cosa es que estábamos, imagínate una mesa con 30 personas de 15 nacionalidades distintas, y cuando entra el señor secretario y se sienta y dice, es que ustedes son líderes políticos, ¿verdad? Y todos al unísono dijimos, no. Y lo primerito que nos dijo es que, claro, esta nueva generación son huérfanos políticos, ¿verdad? Y fue como... O sea, me cayó como balde de agua fría, porque es cierto, o sea, te escucho hablar y si yo no me involucro en la política, yo no puedo hacer cambios locales. Exacto. Imposible, o sea, salvo que yo los haga desde el lado privado, pero en realidad los cambios se hacen desde lo público, o sea, donde involucras a toda la comunidad, y al final, para entender qué es lo que necesita una comunidad, necesita ser parte de la comunidad y escucharla. Sí. Y al final, esos cambios, o sea, lo que él me dijo me dejó pensando bastante, porque he tenido varias oportunidades en mi vida de involucrarme en la política, pero al mismo tiempo me da miedo. ¿Cómo comenzaste a responder? O sea, da muchísimo miedo, es la verdad. Pues sí, sabemos cómo funcionan actualmente las cosas y pues nadie se quiere meter a eso, a cambiarlo, ¿no? Pero yo creo que justo lo primero, y así se conectan los primeros dos temas que estamos platicando, es aceptarte como agente político y aceptarte como feminista, ¿no? Sí. Porque a partir de que te autoescribes como agente político, como feminista, entonces a partir de eso pues ya puedes conectar con otras personas para hacer una mejora colectiva, ¿no? Y no ir ahí solo por la vida. Sí, como... de plano, o sea, bueno, ya vamos a hablar de las morras chilangas porque me gusta lo que... Bueno, ya vamos a hablar de eso. Ahora, sí me gustaría saber por qué Coyoacán, o sea, comenzaste tu vida política... Bueno, si quieres nos cuentas un poquito de eso, cómo comenzaste tu vida política, por qué elegiste Coyoacán, qué significa Coyoacán para la Ciudad de México y qué es lo que tanto te enamora como para decir, no, yo por no sé si sería ciudad, municipio. Es un municipio. El municipio, la verdad es que en Tegucigalpa somos tan chiquitos, o sea.
Somos colonias y municipios y ya. Sí. Entonces, ¿qué significa Coyoacán para México y por qué la alcaldía de Coyoacán? Ay, no, qué bonita pregunta, la verdad. Pues como fun fact, Coyoacán es el primer ayuntamiento fundado de la Nueva España, justo cuando llegaron al Valle de México los españoles. El primer ayuntamiento que fundaron fue el Ayuntamiento de Coyoacán. Entonces es el más antiguo de todos, tiene más de 500 años ya. Entonces es un lugar de mucha relevancia, tanto cultural como históricamente, para el país, para todo México, ¿no? Y en la ciudad tiene un lugar pues muy importante, ¿no? De ahí también salieron pues personajes políticos y culturales como Diego Rivera, Frida Kahlo, León Trotsky. Digo, tenemos un semillero ahí de tantas cosas que siento que se podrían explotar muchísimo más, que son de orgullo nacional, de orgullo local también. Y que por azares del destino, yo he vivido toda mi vida en Coyoacán, ¿no? Yo crecí, fui a la escuela en Coyoacán, ahí pues pasé mis años más difíciles, los más bonitos, todo. Y actualmente hasta ahora yo vivo en Coyoacán. Entonces sí tengo como un nudo sentimental, emocional con mi alcaldía, pero también entiendo su importancia histórica y su relevancia cultural para la Ciudad de México. Lo que ya entrada yo en temas políticos me preocupaba, pues es que no, las condiciones que vivimos tanto en la Ciudad de México como en Coyoacán en particular, pues no son las benéficas. La verdad es que no se toman decisiones en favor de las personas. Y a mí eso me ha dado mucho coraje, ¿no? Justo por esto que hablábamos de empezar a pensar de lo local. Porque mira, tú también vives en una capital, entonces obviamente lo que sucede es que en esos lugares todo el mundo habla como de la lógica nacional y aquí vivimos inmersos en eso, ¿no? O sea, la banda siempre que habla de política, habla del presidente, de que hizo mal, de que hizo bien. En una de esas llegan a hablar de la jefa de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México, que hizo mal, que hizo bien. Pero nunca nadie habla de sus autoridades locales, la verdad. Nadie regresa y dice como es que el alcalde, es muy rara la persona que lo hace. Entonces, lo que queremos hacer un poco es esa pedagogía de entender que las autoridades más cercanas a las personas, que en este caso son los alcaldes en México, tienen muchísima más responsabilidad sobre lo que nos pasa en la vida diaria que el presidente. Claro. ¿No? Porque el presidente está por allá en una lógica gigantescamente lejos, ¿no? Y los alcaldes son las personas que deberían de estar viendo por nuestro bienestar, ¿no? A términos locales. Entonces, en miras de responsabilizar a las autoridades de los municipios, yo dije, mi tarea principal y fundamental es llegar a la alcaldía para poder redignificar el trabajo que hacen las autoridades de los municipios y volverlos a responsabilizar de las cosas que nos suceden en la vida diaria, ¿no? En las calles. Entonces, a partir de eso, pues es que yo decido pues empezar a buscar un lugar. Entonces, las alcaldías tienen un mini congreso, ¿no? Entonces, esas personas que trabajan en ese mini congreso de las alcaldías se llaman regidores, en la Ciudad de México se llaman concejales. Y inicialmente yo iba a competir por una concejalía, una regiduría, ¿no? Pero las condiciones se fueron dando como que se abrió ahí una puerta para que yo compitiera por la alcaldía en 2021, a mis 25 años. Wow. Y esto también es un llamado a las mujeres jóvenes que nos escuchan, porque sí se me dieron una serie de condiciones para poder yo participar por la alcaldía, pero si yo no hubiera levantado la mano, yo no hubiera sido la candidata en ese momento, ¿no? Entonces nos sentamos en una mesa y dijimos, a ver, todos nosotros estamos trabajando en Coyoacán, ¿no? Y nos hace falta una persona que compita como cabeza para la alcaldía, ¿no? Pero éramos varias mujeres, jóvenes, tomando la decisión. Y pues todo el mundo así que no, pues ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos un personaje que nos levante? ¿Y dónde vamos a buscar a una persona que ya tenga reconocimiento de nombre, ¿no? O sea, sí, rompiéndonos la cabeza, pero ¿quién sabe a querer venir a construir con nosotros? Si somos súper nuevos en esto, si somos jóvenes, que no tenemos experiencia en lo político, ¿no?
Y entonces, en ese momento que estábamos discutiendo, sí fue un, yo quiero, ¿no? Levanté la mano, di un paso adelante y manifesté que yo quería participar como candidata a alcalde. La edad mínima para participar para esa candidatura es 25 años. Justo yo tenía 25 años cumplidos. Y dije, me van a mandar a volar, Wow. Obviamente. O sea, van a decir, no, ¿qué te pasa, no? Y la reacción fue totalmente lo contrario. Fue como, Pati, qué bien. O sea, vamos a hacer una campaña disruptiva, vamos a hacer una campaña diferente. Y la verdad es que en ese proceso ayudaron mucho el partido político con el que yo construía el movimiento, porque el Movimiento Ciudadano estaban en ese momento también jalando a gente nueva, joven, justo que no viniera viciada de otros tanto ejercicios políticos, ¿no? O sea, más bien generar un relevo generacional. Y pusieron las condiciones, pero sí, o sea, el llamado es, si no levantas la mano y no dices, yo quiero, yo me manifiesto para poder tomar ese lugar, la verdad es que no te llegan esos lugares por decisión de otras personas. Tiene que ser tu decisión y dar el paso al frente, ¿no? Arriesgándote que se burlen de ti. O sea, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Exacto. Esa es una de las frases que más se me ha quedado porque me la han dicho mucho en las últimas semanas. Y la verdad es que qué valentía. O sea, a tus 25 años poder decir como, bueno, con todo y todo, me lanzo. Pero, ¿qué retos afrontaste? Uno, por tu edad y segundo, por ser mujer, el lanzarte a una alcaldía. No te voy a mentir, fue horrible. O sea, y dentro de lo padrísimo, ¿no? O sea, yo la pasé padrísimo en la campaña. Fue una campaña diferente que a mí y a mis amigas y a la gente joven le empezó a hacer muchísimo sentido. Empezó a elevarse, incluso sin haber pues participado nunca antes en esto, que también fue una fortaleza, yo creo. Pero sí fue un reto enorme, tanto siendo mujer como joven, ¿no? Lo que nos pasaba mucho es que pues teníamos que caminar la alcaldía, ¿no? Para hacer llegar nuestra propuesta a las personas. Y casa a la que tocábamos, con personas como de una edad, nos decían, ay, está padrísimo tu proyecto, está increíble, lo están haciendo, me encantan las propuestas, pero eres muy joven, ¿no? Y nosotras sí vivíamos en una frustración constante. Siempre hablo como nosotras porque hablo como desde el movimiento de las morras chilangas, ¿no? De la candidatura colectiva que tuvimos. Pero sí era una frustración terrible porque decíamos, a ver, en ese momento nuestro alcalde era un futbolista. A ese futbolista nadie le pidió una preparación definida, ¿no? No les pidieron una carrera, una trayectoria, pero pues tenía una edad y tenía un nombre reconocido, entonces la gente como que decía, bueno, está bien. Entonces, en ese momento teníamos un alcalde futbolista. Y los otros candidatos contra los que competíamos, pues la verdad es que no tenían ninguna preparación, trayectoria, que tú dijeras, es que este personaje tiene ciertas causas, empuje, ¿no? Tiene una agenda definida. Nada. Y nosotras llegábamos con agenda, con preparación. Yo venía de trabajar en el gobierno de la Ciudad de México en plena crisis sanitaria. Trabajé con la senadora Patricia Mercado, que fue candidata a la presidencia de la República. Otra de las chavas tenía experiencia de 10 años en el partido, en Movimiento Ciudadano. Otra de las chavas había trabajado como comunicóloga. O sea, todos teníamos muchísima experiencia que juntos pues sí sumaban muchísimos más años de experiencia que los que tenían nuestros contendientes, ¿no? Pero siempre se cuestionaba esto de la juventud. Y sí fue una suerte de hacer pedagogía con las personas con las que pudimos platicar. Porque lo que decíamos era, pues ser joven no es un contra, es un pro, ¿no? Sí, definitivamente. Y más en la política. Porque si en la política tú eres joven, pues uno no vienes con los vicios de los señores que llevan años saltando de lugar, de puesto en puesto político, o de partido, o de grupo político a grupo político, no tienes esos vicios. Tienes propuestas nuevas. Y luego si vemos las personas que han hecho las mayores innovaciones en los países últimamente, pues sí son jóvenes, en la tecnología, en los deportes, en la política. Entonces, creo que tenemos que ir justo cambiando el discurso de que ser joven es una debilidad a decir que ser joven es una virtud, porque tenemos ideas frescas, porque tenemos causas y sobre todo creo que en esta época que los jóvenes estamos defendiendo tantas
causas que son difíciles de internalizar para personas de ciertas edades. Definitivamente. Podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de regulación de la marihuana, podemos hablar de feminismo, podemos hablar de derechos LGBT, podemos hablar de migración, podemos hablar de tecnología. Todos esos temas que muchas personas de una cierta edad ya no se atreven a tocar o que ya no se atreven a cambiar sus perspectivas, pues nuestra tarea es justo ir empapando la política y la vida pública de esos temas. Es una tarea fundamental de nosotros. Y uno de esos temas que me llamó la atención es el derecho a la alegría. Sí me gustaría que me explicaras un poquito porque vi tu video, está hermoso, pero ¿por qué el derecho a la alegría? Sí. Ay, híjole. En un mundo en donde, y esto sí es en todos lados, la verdad, en un mundo en donde la política es algo tan oscuro, en donde el quehacer público se ha vuelto un lodazal, en donde las decisiones que se toman en ciertas cúpulas no benefician a la mayor parte de las personas, nosotros decidimos desde Movimiento Ciudadano cambiar la perspectiva de cómo se ve la política. La política puede ser algo alegre, la política puede ser algo que está lleno de causas, de empuje, de esperanza. Y no de esperanza desde romantizar la pobreza, ¿no? Porque eso es algo que hacen mucho los políticos. Claro. Sino de esperanza de saber que hay unas posturas, hay unas personas que defienden nuestro derecho a muchísimas cosas que terminan siendo el derecho a la alegría, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros las personas para ser alegres? Pues necesitamos no batallar con un sistema de salud, ¿no? Poder tener acceso, que si tú te enfermas, pues tengas la posibilidad de asistir a cualquier clínica y que te atiendan de la mejor manera, ¿no? Que no estés sufriendo porque tu familia no tiene trabajo, no tiene empleo, ¿no? Que no tienes ahorros para el retiro, que eso es una cosa muy de nuestra generación, ¿no? Sí. O sea, que entre el freelanceo y que no tenemos trabajos formales, pues no estamos pensando en cómo lo vamos a hacer para subsistir en nuestra adultez cuando seamos adultos mayores. Entonces, el derecho a la alegría también es eso, ¿no? Saber que puedes tener una seguridad de en la adultez vivir plenamente, ¿no? De decidir sobre tu propio cuerpo, de saber que tus hijos, hijas, si es que quieres tenerlos, de que la niñez va a tener oportunidades de tener escuela cerca. Es un cúmulo de condiciones que se tienen que generar para que las personas vivan en alegría, ¿no? Creemos que todo proviene desde que el quehacer público se responsabilice de dar los mínimos básicos fundamentales que necesitan las personas para poder vivir en paz, con justicia y que eso nos permita vivir de forma alegre, ¿no? Y hablando sobre el mismo tema, vi sobre su campaña sobre el derecho a la alegría. Me llama mucho la atención, uno, porque estás promoviendo la alegría en sí, no una acción específica, porque normalmente vemos campañas como fin de la pobreza. No, pero ahorita estás hablando de algo más integral y algo que es replicable en todas partes de Latinoamérica, en todas partes del mundo. Entonces, a ver si nos puedes platicar un poco más de eso. Sí, pues justo el derecho a la alegría es una campaña que traemos en Movimiento Ciudadano, tratando de cambiar la perspectiva como las personas ven la política, ¿no? O sea, la política al final para muchísima gente es un lugar oscuro, es un lodazal, es algo desagradable, de lo que no se tiene que hablar, ¿no? O sea, hasta todos hemos escuchado esto de, no, en la mesa no se habla de política ni de religión, ¿no? Sí. Entonces, un poco para contrarrestar esa imagen que tiene actualmente el servicio público, nuestra propuesta es, a ver, lo público y lo político sí puede ser una cosa de alegría, sí puede ser una cosa de causas, sí puede ser una cosa de esperanza, ¿no? Pero no una cosa de esperanza vista desde romantizar la pobreza, ¿no? Que eso lo hacen muchos políticos. Y también ya ha cansado bastante que se romantice tanto esa parte sin ninguna propuesta, ¿no? Y lo que tiene la campaña de la alegría es que nos permite darle contenido a una cosa que nosotros
para nosotros es el fin, ¿no? La alegría, nuestro fin es que las personas vivan con alegría. Entonces, pero para poder tener derecho a la alegría, pues necesitamos tener una serie de condiciones que nos permitan vivir en paz, tranquilos, que no estemos agobiados, ¿no? Y eso va desde el sistema de salud, de tener acceso a un sistema de salud digno, donde podamos atender a las personas de nuestra familia que están enfermas, a los adultos mayores, a los niños, a las niñas, ¿no? Poder atender cualquier eventualidad de salud. Eso le brinda muchísima tranquilidad a las personas, ¿no? Porque pues, sabemos todos que ya es una cosa muy cara, que las personas ponen mucho de su bolsillo para poder afrontar cualquier eventualidad en salud. Y uno de los objetivos, de los derechos que queremos promover para que haya alegría es que tengamos un servicio de salud digno, ¿no? Que las personas vivan en paz en las calles, con justicia, ¿no? Mucha de la queja en muchos lugares de América Latina pues es la inseguridad. Y creemos que otro de los factores para que las personas puedan vivir alegres, pues es definitivamente tener la posibilidad de salir a las calles tranquilas sin que salgas preocupada de que tienes que traer el taser aquí y casi ir armado, no viendo para todos lados. Pues sí, o sea, porque necesitamos policías dignas que ganen lo justo para que no tengan que caer en corrupción, ¿no? Y que además regresarles la tranquilidad a las personas, justo no militarizando al país, sino todo lo contrario, ¿no? Aportando a las policías locales que nos cuidan todos los días en las calles. Creo que también cruza por el derecho al trabajo digno, el derecho al descanso, el derecho al ocio. Entonces, son una serie de principios que, bueno, ahorita no nos da tiempo de hablar de todas las claro. Políticas públicas, pero más por ahí que vayamos entendiendo que una persona, si el fin es tener a una población alegre, pues tenemos nosotros como servidores públicos que asegurarnos de que tengan acceso a ciertos mínimos que permitan a las personas vivir en paz y con alegría. Y también para que vean a la política como algo que defiende sus causas, de gente que hace su trabajo con gusto, ¿no? Y que al final es un motor de vida, ¿no? Yo creo que la pasión por el servicio público es algo que tiene que estar permeando muchísimo más en las personas que toman las decisiones. Y creo que va por ahí, ¿no? Es gente que disfruta hacer esto, es gente que le gusta servir, que le gusta ver por las demás personas antes que por uno mismo. Y yo creo que si logramos que más personas así tomen decisiones, vamos a darle mucho más fondo al derecho a la alegría, ¿no? Sí, muchas cosas creo que cambiarían si todos nos presentáramos a nuestros trabajos estando alegres, sin haber tenido que luchar contra el tráfico, o sea, no encontré cómo moverme, tengo que ir obligatoriamente a mi trabajo, el cual detesto, pero necesito traer dinero de vuelta a la casa porque también tengo hijos o sea, son muchos factores los que nos afectan y en realidad sí considero que hay muchas sociedades que no son alegres, o sea, ¿cuál sí lo es? Sí. La verdad, porque creo que todos los países tenemos de alguna manera alguna preocupación. O sea, creo que en ese momento no tenemos ningún país perfecto. Claro, siempre hay espacio para mejora. Exacto. Sí, no. Ahora, tomando también a consideración este factor de la alegría, ¿qué consideras que le hace falta a la política para ser más inclusiva y diversa? Consta de dos partes. Uno es la voluntad nuestra de entrarle a lo político, ¿no? De aceptarnos como agentes políticos y decir, esto también tiene que estar representado de alguna forma en la toma de decisiones de mi país, de mi comunidad, de mi estado. Y pues ahí es levantar la mano, ¿no? O sea, sí invitar a la gente a que se involucre, a que participe. Pero por otro lado, creo que también tenemos que empujar la voluntad de quienes toman las decisiones actualmente. Y creo que esto lo sufren todos los países de América Latina. Ahorita vivimos en una polarización enorme. Si tú te vas a Brasil, si tú te vas a Argentina, te vas a México, sí vemos como dos bandos que se están peleando constantemente el poder. Y muchas de las posiciones políticas han caído en el juego y lo que hacen es hacerse más a los extremos. Y eso no puede dañar más a las personas que a toda la gente que se queda en medio, ¿no? Que es el grueso de la población. Entonces, para mí, la mejor medicina para la polarización es la pluralidad. Entonces, creo que tenemos que dejar
de posicionarnos en uno de los extremos, porque es a lo que nos llaman los políticos actualmente, y empezar a buscar terceras vías, ¿no? Empezar a buscar posiciones políticas que defiendan lo que a nosotros nos importa, ¿no? O sea, a mí siendo mujer, ¿qué es lo que me representa, ¿no? Mujeres jóvenes en el poder o elegir uno de los dos bandos que se están haciendo a los extremos, ¿no? Creo que tenemos que empujar muchísimo más a que las personas que están en lo público se pronuncien por las causas que a nosotros nos mueven. Y empezando por participar, ¿no? O sea, por hacer esos llamados a las personas que ahorita están tomando decisiones y en paralelo ir construyendo una cosa colectiva en conjunto, ¿no? O sea, yo juntarme con más mujeres, yo juntarme con las personas LGBT, participar en las marchas, estar pendientes de las legislaciones que se hacen. Ahorita estamos sufriendo en México una embestida contra las acciones afirmativas, que son los lugares que están reservados para personas migrantes, para personas LGBTs, para mujeres, y se están organizando todos los partidos políticos para eliminar esas acciones afirmativas. Creo que esos momentos son claves para la ciudadanía. Nosotros nos tenemos que involucrar, llamar a la acción y que las personas que somos parte de esos grupos salgamos a posicionarnos, a marchar, a pronunciarnos en contra de esas decisiones que toman en una cúpula, ¿no? Los políticos de ahorita. Sí, la verdad, nosotros en Honduras, de un tiempo para acá, sí he notado de que no somos, o sea, bueno, para darte un poquito de contexto, yo me fui a vivir 4 años a Corea del Sur, yo ya saqué mi maestría y hubieron varios sucesos que afectaron, o sea, fue una cosa que sucedió, no voy a entrar en detalles, fue que iba a un viaje de último año de unos jovencitos de último año de colegio y el barco se hundió. Se murió como todos los niños de último año, con excepción de 12 que no les dieron permiso para ir al viaje. Pero no era, o sea, era una escuela. Pero ¿cómo se unió todo el país? No. O sea, de luto. O sea, eso fue en una ciudad que estaba a 4 horas de la mía. Y yo recuerdo, o sea, sentir cómo toda una sociedad se unió y apoyó a estos padres que habían perdido a sus hijos, a los niños que quedaron vivos, a los que sí se lograron salvar, porque hubo un porcentaje que sí se logró salvar. Y luego dije yo, wow, o sea, esto es patriotismo, esto es amor a tu tierra, esto es amor a tu gente. O sea, recuerdo que la gente ni siquiera entraba a los bares, no iba a las discotecas, no hacía muchas cosas. Y para mí eso fue tan, o sea, al mismo tiempo fue bonito sentirlo porque yo me uní inmediatamente, yo no lo pensé, porque yo era maestra de secundaria en ese momento y fue como ponerme en el lugar de los zapatos de los profesores y era como, mis estudiantes pudieron haber vivido esto. O sea, yo pude haber venido a esta clase y no encontrar a nadie. Fue horrible. Pero a lo que voy es cómo toda una sociedad se une por una misma causa o por una misma razón. Y en realidad siento de que por lo menos voy a hablar de mi país, no puedo hablar de México, pero en mi país ya nos hemos vuelto bien apáticos. O sea, ya sucede una acción que nos puede afectar a todas. O sea, han habido atrocidades que nos han hecho en los últimos años a nosotras las mujeres. Y la verdad es que hasta yo veo las noticias como, qué mal, pero que yo vaya a tomarme las calles, que yo vaya a luchar por nuestros derechos, no lo hago, honestamente, y la verdad me duele. O sea, te escucho y es como Isabela, o sea, me pregunto, Isabela, ¿qué estás haciendo? Sí. O sea, ya viví esta parte de, ya sé que es unirme, ya sé que es ser comunidad, pero ¿qué consejo nos puedes dar a nosotros, los que aún no hemos tomado el valor de decir, me voy a involucrar en la política? Y 2, a los que somos apáticos con nuestra comunidad. Sí, sabemos de que los problemas están ahí. No creo que muchos de nosotros vivamos con los ojos cerrados porque, o sea, es imposible en el tipo de país que nosotros vivimos, sí. Pero ¿qué podemos hacer para levantarnos y para construir una mejor sociedad? La verdad es que da muchísimo miedo, porque a ver, el factor número 1 es como, bueno, salgo a la calle y que ¿quién me va a acompañar, no? Sí. O sea, ¿quién me va a hacer caso? ¿Quién me va a escuchar? Voy a ser yo sola, ¿no? Marchando por ahí. Y es muy natural pensar eso, ¿no? Creo que justo es resultado de que las sociedades se han vuelto apáticas, de que estamos dormidos en América Latina. No sé si escucharon hace poco que aquí en México hubo un incendio en un lugar en un albergue de migrantes en el norte del país. Sí. Se murieron como 30 personas y la verdad sí es un escándalo. Es un homicidio gigantesco, la verdad. Y
las personas se quedaron dormidas un poco, creo yo. Sí se pronunciaron muchas organizaciones, sí trataron de hacer al presidente pronunciarse con respecto a esto, pero sí creo que falta un poco de acción, ¿no? Yo la verdad todavía no tengo la respuesta, pero lo que sí puedo decir es que lo primero que tenemos que hacer es juntarnos con más personas que crean lo que creemos nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso se ha visto muy bien en el movimiento feminista, ¿no? Cada vez más existen colectivos feministas dentro de las escuelas, dentro de los institutos, dentro de los mismos trabajos, ¿no? Se han hecho grupos de mujeres como para acuerparse. Creo que nuestra responsabilidad es o generar esos espacios o unirnos a los que ya están creados. También buscar espacios justo que promuevan que los jóvenes participen, personas LGBT, ¿no? Irnos juntando con más personas que crean lo que creemos y a partir de eso pensar las cosas en colectivo para accionar o reaccionar a cosas que suceden en nuestros países es muchísimo más fácil que si lo haces tú solo, ¿no? Entonces no es oye, ya Isabela, sal a marchar o haz algo, una pancarta y ponte ahí en la calle principal de tu país, sino más bien organízate, ¿no? Busca a las personas que están indignadas por lo mismo que tú estás indignada, que defienden lo mismo que tú defiendes, y a esas personas hay que organizarlas para salir a combatir las cosas que no nos parecen o las decisiones que están tomando las personas que están en esos lugares, ¿no? Qué hermoso y qué complejo a la vez. Porque, muy difícil. Sí. Bueno, ya vamos casi cerrando este podcast. La hora se nos ha ido bien rápido. Sí me gustaría que me contaras qué se viene para Coyoacán y qué planeas hacer para seguir contribuyendo y hacer tu localidad más sostenible. Pues creo que ahorita nuestra tarea es escuchar. Creo que vivimos en un mundo en donde la política es vociferar, ¿no? Aquí en México, bueno, nada más para que tengan un poco de contexto, tenemos un presidente que todos los días habla durante 3 horas seguidas hacia el país y no escucha absolutamente nada, ¿no? Tenemos unas formas de hacer política que seguramente son las mismas que se ven en toda América Latina, en donde hay un meeting gigantesco de miles de personas, llega el político, se baja de su camioneta, habla, termina su discurso, se vuelve a subir a su camioneta y se va. Wow. Entonces, creo que también en esta tarea de cambiar las formas de hacer política, lo que nos toca a las personas que queremos estar en los lugares donde se toman decisiones es escuchar y dejar de hablar tanto, ¿no? Entonces, es lo que hemos hecho hasta ahora las Morras Chilangas y yo, que es el colectivo en donde yo construyo en Coyoacán. Como te decía, yo solita, si hubiera salido a dar mi propuesta, probablemente no hubiera sido con tanta fuerza si no me hubiera juntado con un grupo de mujeres que también querían estar en los lugares donde se toman decisiones, que también eran jóvenes y que también les molestaba la forma de hacer política y la forma en la que se estaban tomando decisiones en nuestra localidad. Entonces lo que hice fue buscar a personas que tuvieran los mismos intereses y causas que yo para que en conjunto pudiéramos combatirlas, ¿no? Y así ya no te da tanto miedo salir a la calle sola, Claro. a escuchar, a entender las calles, a definir qué es lo que se necesita que se cambie, ¿no? Porque sí hay muchas particularidades incluso dentro de una misma alcaldía. Entonces, pues nos juntamos y nuestra decisión final fue, tenemos que salir, escuchar a las personas, entender qué les duele, entender qué les afecta, qué los agobia en su día a día, para a través de tener esa información, nosotros plantear posibles soluciones y hacerlas, tomar esas soluciones, esas decisiones y soluciones en conjunto con la ciudadanía, ¿no? Lo decimos todo el tiempo. Para nosotras, el problema está en las calles, pero ahí también está la solución. Y las mismas personas que caminan, trabajan, viven las calles todos los días, entienden qué es lo que les hace falta, pero nadie los escucha, nadie se detiene a decir, a ver, para ti, ¿cuál es el problema en esta localidad? Cuéntamelo todo. Exacto. Y llegar a una solución en conjunto con ellos, porque no creas que nada más llegamos y la gente dice como, ay, no, esto es mi problema y solucionarlo. No, al contrario, la gente dice, aquí está la solución, yo sé que se tiene que hacer esto, esto y esto y esto, no más que nadie me ha venido a preguntar. Y pensar que los políticos tienen todas las soluciones es falso, ¿no? La gente que entiende sus calles, pues es las personas que saben qué es lo que les hace falta. Entonces creo que tenemos que abonar a esa política más cercana.
es un camino muchísimo más difícil. Es un camino que empieza desde abajo y es de subida en picada, pero creo que vale la pena más apostarle a esta forma de hacer política que a lo otro que ya teníamos, ¿no? Con lo que estamos combatiendo, de colgarte de una figura que sea mesiánica. De plano. Sí, yo creo que las cosas deben empezar en nuestras calles, de mano con las personas, escuchando, y a partir de ahí, de su vida. Sí, y también el entender qué es lo que necesita nuestra comunidad nos da la oportunidad de brindar soluciones sin haber llegado a un puesto político. O sea, a veces las soluciones, o sea, la manera en cómo de verdad accionar por esa solución puede venir de la misma comunidad y no hay que esperar a llegar al Congreso, no hay que esperar a llegar al presidente, porque el cambio se da de interno, pues. O sea, a veces siento eso, lo que decías, que esperamos llegar al poder para hacer un cambio y en realidad no. O sea, lo podemos hacer en el día a día si solo vemos y escuchamos y ponemos atención y buscamos. O sea, la verdad es que todos tenemos una red de contactos. Si vos no los tenés, los puedo tener yo. Y si nosotras nos comunicamos, yo te digo, bueno, yo te ayudo con eso, vos me decís, yo te ayudo con lo otro y juntas podemos hacer algo. O sea, de verdad que sí. Y lo podemos hacer ya, no tener que esperar el siguiente periodo en donde te puedas reelegir y etcétera, etcétera. Y sobre eso me gustaría hacerte una pregunta de pura curiosidad. ¿Cómo fue el día o el momento en el que te diste cuenta que no ibas a quedar como alcalde de Coyoacán? Híjole, Alcaldesa, perdón. Alcaldesa. Sí. La verdad, digo, fue un momento, pues, un poco doloroso, ¿no? Porque, pues, sí, habíamos invertido mucha energía, teníamos muchísima fe, muchísima esperanza en que las personas votaran por algo diferente, ¿no? Porque se dice mucho, queremos algo diferente, ya estamos hartos de lo mismo, y ver que las personas siguieron votando por lo mismo, sí fue un poco un shock. Pero también es entender que no perder una elección no es no haber ganado nada, ¿no? Ganamos muchísimas cosas. No ganamos la elección, pero ganamos muchísimas cosas en el camino. O sea, de entrada, 11,000 personas dijeron, yo le apuesto a estas morras y yo creo que ellas tienen posibilidades de hacer las cosas de manera distinta y a mí me importan las causas que están defendiendo. Entonces, haber movido 11,000 personas a que votaran por nosotras sí fue fenomenal. Se me paran los pelitos. Fue una locura, la verdad. Y haber generado este grupo de las morras chilangas, ¿no? Que estaba haciendo las cosas de manera distinta, haciendo política de forma colectiva, defendiendo causas que los políticos usualmente tienen miedo de pronunciarse, ¿no? Los políticos nunca quieren hablar de aborto, nunca quieren hablar de marihuana, de derechos LGBT, de infancias trans. Y nosotras salimos a defender esas causas porque son importantes para grupos poblacionales. Entonces, saber que habíamos hecho las cosas de manera correcta, defendiendo lo que creemos y defendiendo a los grupos que nos parecían que están en condiciones de vulnerabilidad y que tenemos que regresarles un poco de voz, de espacios. Creo que eso fue una de las cosas más bonitas que vimos en la campaña. Y además entender el momento que estábamos viviendo, ¿no? Yo siempre salía pues cuando platicaba con la gente y les decía, a ver, es que en 1849 mi abuela tenía 18 años y no podía votar. Y hoy su nieta, a sus 25, es candidata a alcaldesa de Coyoacán. Wow. El momento que estábamos viviendo es un momento que teníamos que aprovechar y que no se pierde en una elección, porque ya basta de pensar que las personas no podemos pensar a mediano y a largo plazo. Eso creo que es algo que tenemos que cambiar. Los políticos solamente piensan en la siguiente elección. Y nosotras pensamos más allá de una elección, ¿no? Pensamos en qué podemos hacer, qué podemos construir, a pesar de que no ganemos elecciones, qué podemos construir para las infancias de Coyoacán, qué podemos construir para las mujeres trabajadoras de Coyoacán, qué podemos construir para los hombres que todos los días trabajan y llevan ingresos a sus familias, qué podemos hacer para ayudarles en los cuidados a las mamás y papás. Y creo que eso va más allá de pensar en si ganas o no una elección, ¿no? Generar condiciones, comunidad, ir armando tejidos sociales en las
comunidades y colonias a las que llegamos es lo que ha sido más valioso para nosotras, porque esas redes siguen funcionando a pesar de que nosotras estemos o no en el poder. Y eso es lo importante, devolverle la autonomía a la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que puede hacer cosas sin necesidad de depender de un político o de un partido político, y que esas redes se pueden generar, agrandar, sin necesidad de que todo dependa de una elección, ¿no? La verdad es que escucharte me da esperanza. O sea, la nueva generación, aunque yo me considero de tu misma generación, porque sí creo que te llevo, no sé, unos 6 años, sí, no es o nada, 7. No es nada. Solo es un kinder, pero la verdad es que se necesitan más voces como las tuyas, como las de ustedes. Espero poder tener más bien la oportunidad de entrevistarlas a todas en algún momento que regrese a la Ciudad de México. Estaría increíble. Porque qué hermoso, o sea, de verdad felicidades. Estoy segura que sea cual sea el camino que ustedes tomen, van a tener un impacto positivo, bueno, ya lo están teniendo en su comunidad, y la verdad es que esto debería de ser un efecto multiplicador. De verdad, la gente que nos está escuchando, no, o sea, agarremos el ejemplo y lancémonos. O sea, de verdad, somos nosotros los que vamos a venir a hacer el cambio nuevamente. Si las cosas se continúan haciendo de la misma manera como nosotros no nos gusta, que ya sabemos qué es lo que sucede a nivel político, o sea, entonces empecemos a crear una nueva política nosotras. Y no lo vamos a hacer sentados en nuestra cama, ni detrás de un celular, ni estar criticando en redes sociales, porque, o sea, sí, tenemos una buena oportunidad con las redes sociales de hacer bulla, claro, pero al final las acciones se hacen en persona, porque es en persona que nos están afectando las situaciones. Sí. O sea, la pobreza no nos está afectando en Instagram, o sea, nos afecta directamente en las comunidades y en las colonias. 100%. Entonces, a ver si puedes invitar a las personas que nos están viendo en este momento a cómo se pueden unir a tu causa, cómo pueden ser parte del movimiento, y si nos puedes compartir tus redes sociales para que estemos pendientes de todo lo que se viene. Ay, yo feliz, y la verdad es que siempre, o sea, hemos buscado que más personas se puedan unir a estas causas, entonces tenemos puertas abiertas y estaría fenomenal ya empezar a hacer una cosa internacional, ¿no? O sea, que hiciéramos un grupo de América Latina, tenemos que pensarlo en colectivo, ya se están haciendo cosas padres. Pero mis redes sociales son @PatiUA, Pati con Y, UA, todo seguido, y en TikTok, Pati Urriza, igual con Y, Pati, URRIZA. Y las redes de las morras chilangas, en todos lados nos encuentran como @morraschilangas, y ahí nos pueden mandar cualquier mensaje, podemos interactuar en redes sociales justo para ir ampliando esta red de morras, de mujeres jóvenes que queremos hacer las cosas distintas en nuestros países, en nuestras localidades, y el chiste, como siempre lo decimos, es ir haciendo las cosas en colectivo, ir acuerpando a otras morras que quieren hacer cosas distintas en sus países, en sus localidades, así que las puertas están abiertas ahí para interactuar, para construir en conjunto, y pues ojalá también podamos venir un día las morras en conjunto a platicar contigo, Isa. Sería bonito. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. La verdad es que esta ha sido una plática muy enriquecedora. Nuevamente me voy sumamente inspirada. Y a mí me pueden encontrar como Viaja con Isabela en todas las plataformas. Y recuerden que si están interesados en crear contenido como el que yo les estoy compartiendo, se pueden unir a mi comunidad. Voy a dejar las redes sociales de Pati, como las mías, como la red también el link para que se unan a mi comunidad en la cajita de descripción. Muchísimas gracias a todos, y por favor compartan este video, pónganle like, mándenselo a su tía, compártanlo en los chats en todo lado, por favor, porque esta es una plática que merece ser escuchada.